Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. Disculpen por la tardanza, tuve dificultades con la conexión de internet. Estaba a punto de iniciar y se desconectó. Entonces hemos tenido que resetear el módem y ha sido más lento el proceso de conexión. Pero espero que tengamos una mañana tranquila para poder desarrollar esta clase. Eh, Seguimos siempre en el tema 2 de incorporación del enfoque de equidad de género en el ciclo del proyecto. Vamos a iniciar retomando algunas ideas de la clase anterior que me parece que es importante que nos queden claras para el proceso de identificación del proyecto. La primera idea es recordar que relaciones de género no es igual a situación de las mujeres y que es frecuente que tengamos esta confusión. Cuando estamos formulando, cuando estamos identificando un proyecto, generalmente pensamos en el polo dominado de las relaciones de género, en el polo subordinado, que son las mujeres. Y esto nos lleva a hacer descripciones exclusivamente de la situación de las mujeres, pero a obviar las relaciones de poder. Entonces, a no evidenciar la desigualdad entre hombres y mujeres, también porque evidenciar la desigualdad supone reconocer que hay conflicto en estas relaciones. Y bueno, queremos que también es normal que pretendamos que nuestros proyectos, nuestras propuestas de desarrollo, pues tengan o enfrenten los menores conflictos posibles. Sin embargo, es poco eficaz el reducir, digamos, el proceso de identificación solo conociendo o describiendo la situación de las mujeres. La otra idea que planteábamos ayer es que relaciones de género no es igual a roles diferentes de hombres y mujeres. Es cierto que debido a las relaciones de género, las sociedades, digamos, nos construyen, nos ubican en lugares diferentes a hombres y mujeres y nos asignan funciones, papeles o roles sociales. No obstante, el problema no se reduce solo a estos roles, no se reduce únicamente a que hagan una cosa los hombres y hagamos otra cosa las mujeres, porque el problema es que estas cosas que hacemos las mujeres tienen una infravaloración muy por debajo de su valor real, y las que hacen los hombres tienen una sobrevaloración. Están consideradas social, cultural y económicamente por encima de los roles que juegan las mujeres. Entonces, digamos, ese es el problema, la valoración. Por eso, la tercera idea que a mí me parece importante que quede claro, que quede clara esta mañana, es que relaciones de género sí es igual a relaciones de poder, a desigualdad y a jerarquía. Digamos, estas son tres ideas que planteábamos en la reunión, en la sesión de ayer, y que me parece que son importantes tener presentes en el proceso de elaboración de un proyecto, de gestión, de ejecución y de evaluación. Entonces, algunas herramientas para realizar un buen diagnóstico: es preciso aplicar un análisis de género con el objetivo, con el propósito de elaborar, de que nuestra propuesta de proyecto, nuestra propuesta de desarrollo, realmente lleve esta impronta, esta perspectiva
este enfoque y además este propósito. Esto quiere decir buscar respuestas a algunas preguntas claves relacionadas con un conjunto de categorías analíticas que son apropiadas para el estudio de las relaciones de género y de las que se derivan luego una serie de instrumentos útiles para la planificación de género. Formular un proyecto es hacer un proceso de planificación de una propuesta de transformación de la realidad, y aquí y en los materiales que envié tenemos algunas herramientas. Aquí vamos a ver algunas. Tenemos aquí, por ejemplo, algunas herramientas, para el análisis de género. Hay una tab que tienen en uno de los documentos que habla de por lo menos 6 instrumentos que nos pueden ayudar a este análisis de género. El primer instrumento es el perfil de actividades. ¿Cuáles son las categorías que vamos a utilizar? Digamos, estoy usando la presentación en este sentido. Las categorías que vamos a usar hay alguien que tiene conectado su micrófono, me parece. Bueno, no logro identificar quién está conectado. Pero dice, las categorías que vamos a usar, vamos a intentar. José Sasso, ¿podría bajar su micrófono? ¿O podría silenciarlo, por favor? Bueno, entonces, digamos, la primera categoría son los roles de género. Es el TRIP. Ahí encontramos una categoría bastante divulgada desde los años 80, 90. 90 tuvo mucha fuerza, que es el triple rol de las mujeres. Y José Sasso, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Para los demás está bien, ¿puedo seguir? Sí, así estoy pensando, Yolanda, que quizás se ha levantado. Bueno, vamos a intentar seguir. Entonces decía que las categorías son los roles de género, y ahí encontramos el triple rol de las mujeres. ¿Qué puedo hacer en la cartilla, silenciar todo? Sí, ¿Cómo puedo silenciarlo, Mario? En la pestaña, pero ya que participantes, ya que me lié yo en la canción. Si me encuentro él. Okay. Que sí, que lo logré silenciar. Vaya, gracias. Entonces, entonces tenemos que, digamos, las preguntas para este instrumento que nos pueden servir es quién hace qué. Y en esto, por ejemplo, investigar las actividades que hacen hombres, que hacen mujeres, qué papel juegan los hombres en la sociedad, qué papel juegan las mujeres. Hay ejercicios también, por ejemplo, de la agenda del día, un día laboral y un día de supuesto descanso.
que pues uno puede poner las actividades que hacen las mujeres, las actividades que hacen los hombres y estimar el tiempo que se tardan. Ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que no se trata de que los hombres no hagan ninguna actividad doméstica. A veces hacen. El tema es el tipo de actividad que hacen, aún en lo doméstico. Por esa división sexual del trabajo que ustedes ya vieron, creo que en el módulo con Gloria Cerón. Porque, por ejemplo, ellos hacen las tareas de reparación de las casas. Estas tareas duran más. La tarea de cocinar, por ejemplo, la tarea de lavar los platos, de lavar los utensilios de cocina, es una tarea más fungible, es decir, se agota más rápido. Uno tarda más en cocinar que lo que tarda en comerse la comida. Entonces, el producto de nuestro trabajo, del trabajo que generalmente hacemos las mujeres, se agota y se consume más rápido. Y es una necesidad que constantemente vuelve a estar presente. Es mucho más demandante. También en algunas sociedades hay estudios que muestran cómo los hombres que están más sensibilizados en relación a que tienen que asumir tareas de cuidado, pues se dedican, por ejemplo, a tareas escolares, apoyo a las tareas escolares, a las niñas y a los niños, o por ejemplo, cuando son muy pequeños, a paseo, ¿verdad? Cuando son pequeños, a darles paseos. Entonces, son labores también más satisfactorias que lavar la ropa, que pues darles de comer. Tienen una digamos, dosis de mayor satisfacción. Pero bueno, el perfil de actividades es el primer instrumento para este análisis de género. Luego tenemos el segundo instrumento, que es muy importante, porque ya está más centrado también en el proyecto, que es la matriz de acceso y control de recursos y beneficios. Esta es una matriz que se construye con las categorías de acceso y control sobre recursos y beneficios. Y entonces ahí las preguntas claves para hacerse son: ¿quién tiene qué? ¿Quién tiene qué cosa? ¿Quién es propietario también de qué cosa? ¿Quién controla determinados recursos? ¿Quién recibe qué cosas en los proyectos de desarrollo? También es bastante frecuente encontrarse con que en las familias nucleares, digamos, en la familia donde existe un hombre, una mujer como pareja y como sostener principales de esa familia, los salarios de los hombres sean un poco mayores que los de las mujeres, por, digamos, otra repercusión de la división sexual del trabajo. Entonces, ahí podemos ver que cuando con una familia se va a comprar uno de los bienes más importantes, que es, por ejemplo, la vivienda, y hay que hacer un crédito, pues es hasta cierto punto normal, se mira normal que el crédito lo gestione quien tiene el más alto salario. Entonces, el salario de los hombres paga la vivienda y el de las mujeres la comida. Y si luego adquieren el segundo bien que se considera importante en cierto mundo, que es el vehículo, este también tiende a estar en manos de los hombres. Eso, digamos, en las familias de clase media de las grandes ciudades. En el campo ocurre una cosa parecida: es la tierra, es la parcela de la vivienda, son las vacas, o sea, a nombre de quién están las cartas de venta. Entonces no basta decir que hombres y mujeres digan solo yo tengo esto, sino a nombre de quién están y quién controla en última instancia
esos recursos. Y a la hora de analizar los proyectos también es importante analizar quién recibe de manera concreta qué cosa. El tercer instrumento que encontramos en esta casilla es el cuadro de necesidades prácticas e intereses estratégicos. Alguien de ustedes mencionó ayer este concepto. La categoría justamente es necesidades prácticas e intereses estratégicos. Es importante hacer la diferencia. No es asimilable necesidades prácticas y necesidades estratégicas. Son intereses estratégicos. Y ahora voy a intentar explicar por qué, aunque supongo que muchas de ustedes ya lo conocen. Cuando hablamos de necesidades prácticas, hablamos de aquellas necesidades que tienen las mujeres y también los hombres, pero fundamentalmente se ha desarrollado esta categoría para analizar las necesidades prácticas de las mujeres, que son necesidades que tienen porque debido a las condiciones socioeconómicas no pueden cumplir su papel de cuidadora, no pueden cumplir su papel social, la función social que nos asigna la sociedad de asegurar el cuidado de nuestra familia. Entonces, en necesidades prácticas vamos a encontrar, digamos, toda una serie de necesidades de servicios básicos, que es claro que son necesidades de las mujeres, pero son necesidades fundamentalmente para poder cumplir mejor ese papel de cuidador. Entonces, las necesidades prácticas son importantes, pero no cuestionan la posición subordinada de las mujeres en la sociedad. Y aquí es donde viene el matiz con los intereses estratégicos. Los intereses estratégicos sí suponen una reflexión que trasciende la necesidad práctica hacia el interés estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Es que la mujer se ha dado cuenta de que además de no tener agua potable en su casa, es ella, es su hija, son sus hijos y sus hijas quienes tienen que acarrear el agua. Entonces, por ejemplo, en la demanda de agua, a mí me gusta mucho porque a veces se piensa que solo es una necesidad práctica de género de las mujeres tener agua potable. Yo creo que allí mismo, si desarrollamos una reflexión con la población que participa en un proyecto de agua o en un sistema de agua potable, ahí mismo podemos encontrar una beta de reflexión para ver cómo en la gestión comunitaria del agua también hay una división sexual del trabajo y que las mujeres empiezan a despertar y pueden plantearse cambiar esa división que hay en la gestión del agua. Que los hombres también participen en el acarreo cuando no hay, y por ejemplo cuando se construyen los sistemas de agua, generalmente los hombres son la mano de obra voluntaria que las comunidades aportan para la construcción, y ellas también trabajan como bodegueras, trabajan como llevan la comida, o sea, hacen algunas actividades, pero cuando uno va y analiza quién construyó el sistema de agua, se da cuenta que ese aporte de las mujeres no está valorizado. Entonces, bueno, en talleres hemos ido trabajando y hemos logrado en algunos lugares que se reconozca esa aportación de las mujeres, que los hombres no habrían podido hacer la zanja. Es un trabajo físicamente muy duro, sin ese soporte que hacen las mujeres. Y también hay mujeres que van a la zanja, porque es una labor familiar y hay familias donde son las mujeres las que tienen que ir. Pero entonces, ese interés de que cambie ese tipo de distribución es el interés estratégico. A eso nos estamos refiriendo. Pero hay una reflexión
mediada, o sea, entre la necesidad práctica y el interés estratégico. Y allí las preguntas que nos hacemos es quién tiene qué tipo de necesidades y los intereses que tienen, ¿verdad? Si ustedes pasan por comunidades rurales a las 5 de la tarde, 4:30, 4, 5 de la tarde, en muchas comunidades rurales, por ejemplo, se van a encontrar con que hay grupos de hombres jóvenes y adultos, algunos jugando, o sea, hay un campo de fútbol o algún espacio para jugar, y otros jugando cartas alrededor de una piedra, alrededor de una mesa, etc. Y pareciera que en aquellas comunidades no hay mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Muchas, la mayoría, están preparando la cena, están torteando. No es que no haya algunas que van que salen, digamos, a pasear o que miran televisión cuando existe la televisión, pero a esa hora la división, esta división del trabajo y estos roles diferentes, este recurso tiempo también es utilizado de manera muy desigual. Y hablando con las mujeres, si quisieran que eso cambiara, pues ellas dicen que sí que tienen que cambiar. Y en algunas asambleas, por ejemplo, de sistemas de agua, personalmente he podido escuchar cuando mujeres que no decían nada en el pasado se pronuncian y dicen, lo que pasa es que ustedes no saben, les dicen a la mayoría de hombres que son los que gestionan el sistema. Les decía una señora, ustedes no saben las necesidades que tenemos nosotras de agua y por eso están planteando, en ese caso querían cambiar un sistema de agua, tenían dos sistemas de agua, uno por gravedad y otro por por bomba, y entonces querían quitar el de gravedad y solo dejar el de bomba, y las mujeres, principalmente una de ellas, protestó y argumentó muy claramente a favor de que dejaran el sistema de agua de gravedad también para uso domiciliario. Permítanme un segundo que voy a abrir para que no me golpee una ventana. Bueno, gracias, disculpas. El cuarto instrumento es el perfil de la posición de las mujeres en relación a los hombres. La categoría aquí es posición de las mujeres. Esto también entiendo que ya lo vieron en la primera parte del curso, en el primer módulo, pero bueno, hay tres categorías importantes a distinguir. Condición, posición y situación. Condición se refiere a las condiciones materiales, socioeconómicas de las mujeres, a las condiciones materiales de ellas, cómo viven y a partir de cómo se sostienen para vivir. Esa es la condición. La posición de las mujeres y de los hombres, pero es la posición de las mujeres con respecto a los hombres. Entonces, en esto, digamos, es importante analizar la sociedad general, pero también la sociedad o el contexto concreto en el cual estamos formulando el proyecto. Porque en algunos lugares las mujeres han logrado mover su posición, están en una mejor posición a partir de su trabajo y de su lucha. Y es importante captar esto, ¿verdad? Entonces la posición es la relación con los hombres. Por ejemplo, analizar mujeres en juntas directivas comunales. ¿Cuántas mujeres hay con respecto a cuántos hombres? Ese es analizar la posición, ¿verdad? Analizar la educación. ¿Cuántas niñas hay en el primer ciclo de estudios con respecto a niños? Y ahí, bueno, tenemos una posición bastante favorable, hay bastante equidad en el acceso a la educación, al ingreso, no en la deserción. Eso pues se puede ver si uno analiza después
encuentra mayor deserción femenina en algunos grados. Pero entonces, y les decía la tercera categoría, la situación. La situación de las mujeres es la descripción que combina condición y posición. En otros lenguajes podríamos hablar de condición más asimilado a clase social, a etnia, posición más asimilado a relaciones de género, y situación es la combinación de las determinaciones sociales que circunscriben la vida de mujeres y hombres en una comunidad, ¿verdad? Entonces, creo que es importante esta categoría de analizar el perfil, pero hay que analizarlo. Este perfil, este cuadro se construye analizando qué ámbitos son importantes para ver cuál es la posición de las mujeres en relación a los hombres. Ya el quinto instrumento son los factores influyentes. La categoría es similar y la pregunta es qué factores, qué instituciones, qué dinámicas sociales en este contexto influyen en la situación de género. Es decir, influyen en que la realidad sea como está. Por ejemplo, ahí nos podemos encontrar instituciones como la escuela, los centros educativos, qué tipo de influencia hacen, están haciendo una influencia para que hayan cambios o no. Siempre aquí donde yo vivo hay una escuela de niñas todavía, porque la gente quiere que haya más, o sea, que persista la escuela. Y yo digo, pero si está prohibido, y no afecta solo a estas niñas, sino que hay un centro educativo muy cercano, que es el centro educativo más grande del municipio, donde hay poquitas niñas, las que ya no logran ser aceptadas en la escuela de niños. Y entonces ahí las niñas son más discriminadas. Entonces tenemos un problema en 2 centros educativos, pero ahí el Ministerio de Educación pues no ha sido lo suficientemente firme para decir no más centros educativos exclusivos. Aquí Yolanda nos decía que no solo en la zona rural se miran estas realidades, las del agua, las de estos comportamientos de los hombres jugando exactamente, sino que también en zonas como Santa Tecla, en realidad es bastante generalizado, pues que hay una hora que se supone que es la hora de descanso cuando ha bajado la curva principal de actividad laboral, en el que los hombres acuden a un cierto nivel de esparcimiento y las mujeres se van a cuidar o a trabajar. Hasta la madrugada, dice Yolanda, también es cierto. Entonces, bueno, volviendo a nuestra matriz de instrumentos, es importante identificar qué factores influyen en que la situación persista. Ahí hay que analizar el papel de las religiones, también el papel de los gobiernos locales. ¿Qué factor, qué papel, cómo está influyendo el gobierno local? ¿Está influyendo para reafirmar estas relaciones o para que se transformen? Es importante la voz de las autoridades porque tienen de las élites políticas, y no lo digo con desprecio, pues son élites políticas a nivel nacional, a nivel local, y lo importante es que jueguen un papel adecuado y que jueguen un papel en beneficio de la población, desde mi punto de vista. Entonces las élites políticas tienen un gran papel de influencia en el que puedan decir. Por ejemplo, que un alcalde o una alcaldesa diga no dé una opinión públicamente
tiene mucho peso por encima a veces de lo que puedan decir ciudadanas y ciudadanos, no porque valga más en sentido estricto, sino porque las élites políticas tienen el poder de la representación social, de darle sentidos a la representación social. Y ya el último instrumento es el cuadro de perfil de participación, ¿verdad? Ahí lo más importante es la participación en la toma de decisiones, que es la categoría principal, y las preguntas que nos tenemos que hacer es quién participa y cómo participa, ¿verdad? Siempre analizando hombres y mujeres. Y ahí, bueno, juntas directivas, juntas de agua, depende del tipo de proyecto que vayamos a hacer, CDA CDA sí, lleno de mujeres, ¿verdad? Además de mujeres madres, pocos hombres que van al CDE, pero a veces a ellos son a quienes eligen de presidente del CDE, etc. En los mercados también vamos a encontrarnos con que, aunque la mayoría de usuarias son mujeres, pues las juntas directivas eligen a más. Entonces, con estas herramientas y con otras que ustedes pueden encontrar en la bibliografía que enviamos y otras, conocemos la realidad y podemos comprender cómo un determinado problema afecta a las mujeres y a los hombres de manera distinta y cómo este problema se vincula a las relaciones de género para poder llegar a definir cuál es nuestra alternativa de solución a este problema. Y entonces aquí pasamos al segundo momento del ciclo de proyecto, que es la fase de formulación, ¿verdad? Aquí esta clase es muy cortita. Bueno, aquí Yolanda nos está haciendo unos comentarios que me parecen pertinentes. ¿Qué hay de los grupos LGBTI? Dice, y es importante considerar este grupo, no solo hombres y mujeres. Yo estoy de acuerdo, Yolanda, y creo que romper la dicotomía de los roles de género permite visualizar que hay más identidades de género también. En esta matriz, por ejemplo, en la matriz que vimos antes, se podría innovar y al trabajar con las preguntas, por ejemplo, preguntar qué hacen hombres, qué hacen mujeres y qué hacen. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales, transexuales e intersex, por lo menos. Entonces, pero es importante visualizar, ¿están reconocidos en la comunidad? ¿Qué papel juegan? ¿Qué reconocimiento tienen? ¿Qué discriminación tienen? ¿Qué qué alternativas tienen, qué intereses tienen? Y efectivamente lo que dice sobre la propuesta para las personas trans, pese a que son personas de mucho riesgo por la homofobia, la transfobia, les dan mucho miedo y entonces son agredidos. Hay algunas consideraciones de compañeras del movimiento feminista que plantean que es más fácil cumplirle hasta cierto punto a la comunidad LGBTI desde el gobierno que digamos, a las demandas de género de las mujeres. Y que eso explica por qué en El Salvador y en Nicaragua abrieron las secretarías de diversidad sexual, porque en el fondo no cambiaba nada. En el fondo, bueno, sí cambiaba en términos de reconocimiento de la realidad, pero no les implicaba cambios profundos en la sociedad. Y como tampoco van hasta el fondo, las actitudes excluyentes continúan, efectivamente. Pero
yo estoy de acuerdo en que no solo hay hombres y mujeres, aunque, digamos, el predominio es que nos hagan pensar, ustedes se recuerdan en la presentación de ayer cuando hablábamos de los roles de género y su dicotomía, es que nos hacen creer que solo hay dos. Y efectivamente, me decía una chica que podemos estar hablando de alrededor de 32 identidades intersex, transexuales, bisexuales, etcétera. Si vemos toda la comunidad LGBTI, y deberíamos de encontrarnos una manera de poner ahí la heterosexualidad para asimilar que, digamos, equivalentes. Pero bueno, creo que ese es otro debate. Vamos a apuntar aquí, como yo decía, esta no es una clase para que aprendamos a hacer proyectos o para que conozcamos en estricto el enfoque de género, sino sobre cómo vincular. Entonces aquí yo he resumido algunos pasos y preguntas clave, pero muy básicas sobre la elaboración de proyectos, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr para formular nuestra alternativa en el largo y medio plazo? Aquí llegamos a formular los objetivos del proyecto, general y el específico, con estas preguntas, ¿verdad? Teniendo en cuenta luego el tiempo, la posibilidad de recursos, nos preguntamos cuáles son los logros concretos que podemos alcanzar. Identificamos a partir de esto los resultados del proyecto, que es importante tener claro que deben ser concretos y que nos comprometen, que comprometen claramente nuestra capacidad en el logro de esos objetivos. Y en esto hay esquemas de cómo se van relacionando, pero yo aquí decidí hacer solo un resumen, y es a partir de los logros es necesario precisar de esos logros cuánto podemos alcanzar, cuáles son nuestras metas, ¿verdad? A partir de lo cual podemos definir los indicadores del proyecto, que pueden ser cuantitativos y cualitativos, pero que en última instancia expresan nuestras metas. Aquí Yolanda nos planteaba que en la elaboración de proyectos, y ese es el punto, es importante que la población de la comunidad LGBTI sea identificada y que este es un valor agregado y que porque apoya a minorías excluidas. Personalmente estoy de acuerdo, y el gran desafío es cómo visualizarlo en el diagnóstico y también en estos elementos, en estos procesos de elaboración. A partir de estos pasos podemos definir nuestras actividades, nuestro cronograma y presupuesto, ¿verdad? Que no nos vamos a meter en mayores detalles. Yo aquí ponía algunas preguntas ¿qué vamos a hacer para alcanzar estos logros? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y con quiénes? Y allí sería importante no ver solo a mujeres, hombres, sino que también a la comunidad LGBTI, como nos está planteando Yolanda. También quién hace qué, ¿verdad? ¿Qué van a hacer las mujeres? ¿Qué van a hacer los hombres? ¿Qué van a hacer las personas de la comunidad LGBTI también? ¿Y qué recursos manejará cada uno? Me parece pertinente este llamado. Con esta primera parte de la formulación, y una vez enfocadas y teniendo en cuenta las diferencias y desigualdades de poder entre hombres y mujeres, y voy a incluir en el discurso la comunidad LGBTI, podemos pasar a hacer la siguiente y adaptarla. Para revisar lo que hemos hecho, para ver cómo se ha incluido o estamos incluyendo, estamos incorporando esta perspectiva de equidad de género. La pregunta, ¿hemos expresado claramente a quién está dirigido el proyecto? ¿Solo a hombres? ¿Solo a mujeres? ¿Comunidad LGBTI también? ¿A ambos? ¿A todos? ¿Por qué? Hay que dar razones para eso. Puede ser un proyecto solo para mujeres, pero tiene que explicar por qué, ¿verdad? En este punto.
La otra es qué efectos positivos esperamos que el proyecto tenga para las mujeres, consideradas en el contexto de su familia y de sus comunidades. La misma pregunta nos podemos hacer para los hombres y para la comunidad, para las personas de la comunidad LGBTI que hayan sido identificadas. ¿Cómo pensamos lograr estos efectos esperados en este proyecto? Y también es importante identificar los obstáculos para el logro de estos efectos, ¿verdad? Y cómo pensamos que vamos a abordar estos obstáculos. Otra pregunta es los efectos positivos y negativos que consideramos que puede generar el proyecto en otros integrantes de las familias o de la comunidad también. ¿Cómo pueden vincularse estos efectos con la forma en que funcionan las relaciones de género en esos hogares, en esas comunidades? ¿Podemos identificar algunos efectos negativos que el proyecto puede tener sobre las relaciones de género de la población destinataria? Esto es importante. Miren, por ejemplo, siguiendo con el agua, que me parece que puede ser útil, hay comunidades donde a falta de servicio de agua comunitaria, pues han creado las pilas comunes donde mujeres van a lavar, comentan. Ahí se considera que es un paso en el desarrollo de la comunidad, digamos, lograr la conexión comunitaria, la domiciliaria. Y que es importante que cada familia pueda hacer la cometida y pueda tener agua en su domicilio. Entonces, recuerdo un debate donde decían, a la par de que haya esta conexión domiciliaria, se destruye la pila pues del lavadero público. Y mujeres se oponían. Y decían, ¿por qué? Si ya van a tener agua en la casa. Entonces, alguna decía, y me pareció muy interesante, es que el lavadero de la casa va a ser para que los hombres laven. Porque a ellos les da pena, dicen que les da pena venir a lavar. Pero para nosotras es importante venir a lavar aquí. Y la razón era porque era el espacio de socialización que tenían las mujeres hasta ese momento. No habían construido otro en la comunidad. Entonces era el lugar donde se contaban las cosas, se reían, disfrutaban, etcétera. Entonces hay que tratar de analizar, pues, pensar por adelantado si nuestro proyecto puede tener también algún efecto negativo en cuanto a las relaciones. Otras preguntas es si los indicadores que hemos identificado serán útiles para medir los impactos de género. Disculpen, ahí se me quedó la palabra de género del proyecto. ¿Cómo se articulan estos indicadores con las relaciones de género? ¿Quiénes dirigirán las acciones? ¿Quiénes ejecutarán las acciones? ¿Por qué estamos tomando estas decisiones? ¿Cuáles son las habilidades y las capacidades de cada quien? A veces estas decisiones dependen de la acumulación de habilidades y quien ha dirigido siempre o ha dirigido bastante tiempo, tiene más experiencia, tiene más habilidad, una capacidad más desarrollada y entonces se le termina eligiendo, ¿verdad? Y también preguntarnos qué habilidades y capacidades necesitamos potenciar en las mujeres y cuáles en los hombres para promover cambios en las relaciones. Porque a veces no es el mismo aspecto el que necesitamos potenciar. Si queremos que el proyecto contribuya a la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres, que es la otra categoría de la que hablábamos el día de ayer, existen diferentes propuestas metodológicas para analizar
de qué manera nuestra alternativa de solución a un problema o nuestro proyecto aborda el fortalecimiento de las mujeres y contribuye a superar las desigualdades entre hombres y mujeres. Voy a pararme aquí un momentito para ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. Me, me decían que podían hablar. ¿Me puede explicar a quién le... si pueden conectarse ustedes y si tienen algún comentario, pregunta hasta aquí, para luego pasar a esta otra parte. A ver, en la pestaña de participantes, ¿qué hago en la pestaña de participantes? No, yo no le escucho. Para que revisen. Voy a la pestaña de participantes y ¿qué hago en la pestaña? En silencio todo el mundo. Ok, ya fui a la pestaña de participantes. Me parece que no me está resultando. Bueno, ahí, si alguien se quiere expresar, vamos a ver si alguien ya puede activar solo su micrófono. Vamos a esperar. Voy a esperar, solo pueden activar su micrófono y le escuchamos, para ver si podemos hacer un intercambio aquí. Hola, hola, ¿alguien quiere participar? Sonia, me parece. Bueno, no sé si algún comentario en esta parte. A ver. Yolanda, que ha estado tan activa, ¿no nos quiere comentar algo? Solo puede... Hola. Hola, hola. Bueno, mira, sí, mi comentario con relación a esto es que también en este tipo de proyectos es importante que se visibilicen no solo hombres y mujeres, sino también quién más está en la comunidad, así como, por ejemplo, la edad, si hay alguien con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, porque a veces los proyectos se centran nada más en hombres y mujeres, y lastimosamente, como yo soy el punto focal de género, de discapacitados y de todas las minorías, tengo que estar apostando por otra cosa, ¿verdad? Entonces, ese es mi comentario, pues incluso en este tipo de capacitaciones es importante que también apoyemos que hay otro tipo de, que no solamente hay hombres y mujeres para beneficiar en los proyectos, pues, sino que siempre tenemos, o sea, que identificar todo lo que está alrededor, incluso yo apuesto en los proyectos de salud que siempre debe de considerarse a las mujeres trabajadoras del sexo, pues. Y para mí no es un proyecto completo si no hay identificación de ese grupo. Entonces, ese es mi aporte, pues, y yo creo que es importante considerarlo desde el punto de vista también de las personas que evalúan los proyectos que ustedes Correcto. presentan.
sé. Sí, yo creo que estas preguntas se pueden adaptar a diferentes situaciones de exclusión. Me parece acertada el comentario. Eh, es, es importante visualizar, digamos, las diferentes exclusiones y las diferentes determinaciones sociales. Vamos a ver, ¿alguien más tiene otro comentario? Yamilet, creo que tenía. Yamilet. Yamilet nos decía que en la formulación de un proyecto, pues, mi experiencia personal, dice, a veces colocamos indicadores supuestamente de género. ¿Puedes activar tu micrófono, Yamilet? Ah, no tienes micrófono. Bueno, que colocamos indicadores supuestamente de género, pero al momento de describir las actividades no sabemos cómo incluir el género. Cuando se desconoce este tema es difícil, dice Yamilet. Efectivamente, y por eso es que estamos planteando estas preguntas concretas, ¿verdad? Para hacer verificación de los distintos componentes del proyecto para que lo hagamos el esfuerzo y luego verifiquemos. Y como decía Yolanda, además además de mujeres y hombres, es importante incluir otras categorías que están relacionadas con factores de exclusión social, de marginación y de discriminación, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiere comentar? Esto es cierto, lo de que si no somos nombradas, no existimos, no somos visualizadas, eso es cierto, y eso aplica para todos los géneros, y yo reconozco la importancia de visualizar, digamos, porque además tenemos mucho desconocimiento sobre las personas intersex, por ejemplo, tenemos muchísimo desconocimiento de las personas trans también. En el caso de las trabajadoras del sexo que se mencionaba, esto lo que pasa es que se trata de una actividad laboral que ellas hacen para ganarse la vida. Y el gran problema, como ellas planteaban el otro día, es el estigma y la exclusión social, ¿verdad? También ahí nos encontramos con personas trabajadoras del sexo de diferentes categorías. Entonces, las que estaban planteando estas demandas eran mujeres de sectores populares también, donde se combinaba, digamos, una situación de actividad específica para ganarse la vida con una situación de clase y género también, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otro comentario? Si no, avanzamos. Entonces decíamos que existen distintas propuestas metodológicas. Yo aquí les quiero proponer una, que es una propuesta metodológica que sintetiza 6 dimensiones e indicadores de la ciudadanía activa de las mujeres que podemos utilizar para verificar en esto que nos planteaba Yamilet, de que no se sabe cómo hacer, cómo aportar, cómo incluir esta dimensión de género. Hay una propuesta metodológica que se ha trabajado desde distintas localidades que sintetiza estas 6 dimensiones. La primera dimensión es la asociatividad o el fortalecimiento organizativo. Entonces, la pregunta es si el proyecto contribuye al reconocimiento de las mujeres como individuos y también como organización. Pues eso es preguntarnos de qué manera el proyecto va a contribuir al reconocimiento. La segunda es si fortalece la representatividad de las mujeres, el ejercicio de representatividad de mujeres y de otros grupos excluidos, ¿verdad? Entonces, está contribuyendo el proyecto a fortalecer ejercicios de representatividad, que significa representar intereses, plantear necesidades de este grupo, venir y regresar y decir en el grupo qué es lo que se ha hecho en ese ejercicio de representatividad.
Y el tercer elemento aquí es la promoción organizacional o organizativa, que es si el proyecto ha contribuido a fomentar la asociación, la organización, la agrupación de este sector social para que pueda reflexionar sobre sus realidades. Esta es una dimensión que tiene al menos estos tres indicadores. Vamos a la segunda dimensión, que es muy importante. El acceso a la toma de decisión. Un indicador es si se reconoce, o más bien si hay explícitamente aporte al empoderamiento de mujeres o de otras personas excluidas, si hay mujeres, hay transexuales, si hay lesbianas, bueno, las lesbianas son mujeres en la toma de decisiones, ¿verdad? Si participan y de qué manera participan, y si se están promoviendo nuevos liderazgos de las mujeres y de otras personas que han sido excluidas, que si se está reconociendo, se está promoviendo su reconocimiento y su ejercicio de liderazgo, su relación de liderazgo. Aquí hay que olvidarnos que el liderazgo no es un diploma. El liderazgo es una relación entre las personas, ¿verdad? Entonces, si se está promoviendo que haya una relación de reconocimiento hacia estas personas. El liderazgo implica ganas de seguir a esa persona, ganas de deseo de seguir. Es el reconocimiento que implica reconocimiento de la autoridad, que no quiere decir autoritarismo, sino un reconocimiento de que sabe hacer, de que sabe conducir procesos. Entonces, si se están fomentando esas relaciones de liderazgo, ese es el tercer indicador en esta dimensión. La tercera dimensión la podemos resumir en ejercicio de derechos, ¿verdad? Y aquí tenemos un indicador importante que puede conectarse con esto que también nos ha estado planteando Yolanda, que es el reconocimiento de nuevos derechos y yo diría de nuevos sujetos de derechos, ¿verdad? El reconocimiento a la identidad sexual, por ejemplo, es un nuevo derecho, ¿ya? Y los sujetos de esos nuevos derechos somos todas las personas que necesitamos que nuestra identidad sexual sea reconocida por los demás. Por ejemplo, también, ahora parece que la violencia contra las mujeres nos parece algo ya súper reconocido, pero fue en el 93, que han pasado apenas 20 años, que se reconoció que la violencia contra las mujeres era una violación de derechos humanos. O sea, no hace mucho. Fue en la conferencia de Viena, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, de las Naciones Unidas, donde se reconoció este derecho. Bueno, más bien se reconoció que había una violación a un derecho humano. Y fue en el 95, con la Convención Interamericana para erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará, que se reconoce el derecho a una vida libre de violencia. Y en nuestro país, hasta hace 3 años, con la aprobación de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres, para las mujeres. Entonces, ese también es un nuevo derecho. ¿Quiénes son los sujetos de ese derecho? Pues las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes. Entonces, pareciera que es una cosa muy reconocida, pero en la práctica todavía no es reconocida. Incluso en los discursos institucionales, pues hay avances. Sin embargo, cuando se va a clasificar, a registrar el tipo de incidente delictivo, cuando esta violencia toma un carácter delincuencial, la registran, pero muchas veces la siguen registrando como violencia intrafamiliar. Y el otro indicador aquí que tenemos es el reconocimiento y el ejercicio activo de derechos de mujeres como un género oprimido, ¿verdad?
si se está reconociendo y si se está promoviendo que hagamos ese ejercicio de derechos. Como grupos excluidos también podría asimilarse este mismo indicador. La cuarta dimensión es el control social de la gestión pública. Hay mecanismos de control para que las personas podamos digamos, hacer control del ejercicio que hacen los políticos en nuestra localidad, en nuestro país, que las personas excluidas puedan pedir cuentas también, que vivimos distintos tipos de exclusión, quienes vivimos distintos tipos de exclusión podamos hacer ejercicio de control sobre la gestión pública. Perdón, hay mecanismos de control con discriminación de género. Hay que preguntarse también, ¿quiénes participan ahí? ¿Quiénes no participan? En el caso de El Salvador, por ejemplo, se intentó con este gobierno crear un consejo económico social, pero la verdad es que no ha dado los resultados que se planteaban, pues, ¿verdad? No sé, posiblemente la inexperiencia, pero no hay manera de que haya una instancia que realmente pida cuentas. Y también, como plantea Yolanda, en el caso de los problemas de violencia contra las mujeres, muchas veces los operadores de justicia no conocen la ley o no la quieren aplicar, que es la otra cosa. Aquí el año antepasado tuvimos un intento de feminicidio. Un hombre le metió un montón de puñaladas, como 11 o 13 puñaladas a una mujer, la quería matar. Y bueno, quedó viva ella, pasó como 6 meses en el hospital, se ha ido recuperando, y el hombre se dio a la fuga. Y entonces a ella le hacían poco caso en el juzgado, porque no lo han apresado a él, y no querían aplicar la ley especial integral. Entonces fuimos las organizaciones de mujeres con ella, presentamos escritos, al final en el proceso judicial le han aplicado la ley especial, y esto, bueno, ha tenido como efecto que a ella le puedan brindar algunas medidas de protección, porque está muy desprotegida. Entonces, pero como sociedad tenemos pocos mecanismos de control social para controlar la gestión pública. La quinta dimensión, que es muy importante, es la voz pública por los derechos de las mujeres. Y ahí yo también agregaría por los derechos de minorías excluidas. En esto, bueno, un indicador es ver si hay articulación de actores, es una articulación sistemática, regular, con un funcionamiento regular, o las organizaciones solo se reúnen cuando les convoca la autoridad pública, el gobierno local o otra instancia pública, o se autoconvoca y funciona, tiene sus mecanismos de funcionamiento. También si hay incidencia en las agendas locales o no, cómo se refleja esta incidencia, si hay compromisos formales, si hay acuerdos, si hay listas de verificación de esos compromisos, y también si los derechos de las mujeres y otras minorías excluidas están en el debate público. Si se habla de eso, si en los actos públicos están presentes, si en los medios de comunicación locales o nacionales públicos están presentes, si se ha logrado eso, o en los medios privados también, y también en la comunicación institucional, ¿verdad? Estos por lo menos son 3 indicadores que nos pueden servir para verificar si nuestro proyecto está contribuyendo a fortalecer la voz pública por los derechos de las mujeres. Y la sexta dimensión es si nuestro proyecto de alguna manera
está contribuyendo a que la equidad de género forme parte de las políticas públicas. ¿Cuál es el indicador que podemos buscar ahí? ¿Qué medidas institucionales se han determinado para disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y otras minorías excluidas también, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el presupuesto? Etcétera, que se ha establecido por parte de las instancias. Si el proyecto de alguna manera ha hecho alguna incidencia, ha influido en esto. Entonces, estas, digamos, aquí tenemos algunas herramientas para verificar si en nuestra formulación hemos incorporado de alguna manera el enfoque de equidad. Vamos a pasar ya rápidamente a otra fase del ciclo del proyecto, que es el monitoreo. Yo les explicaba en la clase de ayer que hay quienes establecen el monitoreo como parte de la formulación. Esto es independiente. Pues yo decidí ponerlo así porque a veces se nos olvida, y se nos olvida hacernos las preguntas pertinentes para ver si estamos incluyendo este enfoque de equidad de género. Entonces, en el monitoreo, por lo menos habría que incluir las siguientes preguntas. ¿Cómo nos vamos a dar seguimiento en el proceso de ejecución del proyecto a los efectos producidos en las mujeres y en las relaciones de género? Fíjese, en las mujeres y en las minorías excluidas también, como polos subordinados, y también en las relaciones de mujeres y hombres de estas minorías excluidas con el conjunto de la sociedad. La segunda pregunta: si no estamos logrando efectos positivos en el empoderamiento de las mujeres y o minorías excluidas, ¿qué medidas podemos tomar para lograrlo? Ya termino de hacer esta pregunta y comentamos, Yolanda. ¿Qué pasos vamos a dar para que las organizaciones que gestionan y o ejecutan el proyecto tengan una política de género institucional en caso de que aún no la tengan? Por lo menos estas preguntas deberíamos de plantearnos en el monitoreo. Yo le paso la palabra a Yolanda, que tiene un comentario sobre el monitoreo. Adelante, Yolanda. Mi comentario sobre el monitoreo. Bueno, quizás una sugerencia también es si se puede ir sistematizando cuando se va haciendo el monitoreo de una sola vez, con el propósito de que las lecciones aprendidas no sean evaluadas pues o valoradas hasta el final de un proyecto, sino que vayan siendo inmediatamente, se vaya monitoreando y se vaya sistematizando, vayan siendo aplicadas esas lecciones aprendidas. Esa es mi sugerencia, pues, y yo creo que es algo que enriquece los mismos resultados del proyecto y hace que los enfoques puedan ser pertinentes en el camino, no ir viendo hasta el final, hubiéramos hecho tal cosa o hubiéramos readecuado otra cosa. Ese es como un comentario y no sé si podría ser una sugerencia también. No, a mí me parece correcto. Por eso es que la segunda pregunta es si no estamos logrando, pero también se puede lograr qué cosas nos están saliendo bien, ¿verdad? Que podamos potenciar. Si no estamos logrando efectos positivos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? Eso es en el camino, en el mismo proceso. Pero si nos están saliendo bien, ¿cómo podemos potenciar esto que nos está saliendo bien? Yo estoy de acuerdo en que por eso es importante hacerlo durante todo el transcurso del proyecto, para ir tomando lecciones aprendidas. Voy a incorporar esta sugerencia en la presentación que finalmente les envíen. ¿Algún comentario más? ¿Algún comentario más de otra persona? Bueno, si no seguimos entonces, vamos a pasar porque ya... Bueno.
Eh, a ver, también para el monitoreo, decía, es necesario pensar en herramientas y espacios. Y aquí viene, pues esto se articula a la sugerencia que nos plantea Yolanda. ¿Qué herramientas vamos a crear para ir generando información desagregada por sexo sobre los avances del proyecto? Es importante plantearlas desde el principio. ¿Cómo vamos a asegurar la opinión de las mujeres, la opinión de los hombres y la opinión de otras personas que se viven y que viven como minorías excluidas también? ¿Qué espacios prevemos crear para que las mujeres cuenten con la posibilidad de hablar con confianza en caso que perciban que sus necesidades e intereses no están siendo tomados en cuenta? Esto último es importante porque a veces, pues cuando estamos trabajando con grupos mixtos nos damos cuenta que uno pregunta y casi siempre responden las mismas personas y a veces las mujeres, digamos, se abstienen de opinar porque saben o que van a tener recriminación posterior o no se sienten con la confianza para hablar. Entonces es necesario prever de antemano la creación, la apertura de ciertos espacios para ir haciendo estas reflexiones y ir construyendo estas lecciones aprendidas que nos plantea Yolanda. Y bueno, ya aquí llegamos al momento último de la fase del proyecto, llegamos a la evaluación en la cual podemos buscar si nuestro proyecto ha logrado tener un impacto de género positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que saber si el proyecto ha contribuido a mejorar no solo la condición, sino también la posición de las mujeres y otras personas excluidas en las familias y en la comunidad con respecto a los hombres, con respecto a quienes tienen un poder dominante. Si el proyecto ha contribuido también a su empoderamiento, ¿verdad? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer. Esto significa aplicar el criterio de evaluación que mide las consecuencias positivas y negativas que puede tener o ha tenido una intervención de desarrollo en las relaciones de género. Es decir, las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres y entre el conjunto de la sociedad y otras minorías excluidas. Algunas medidas para analizar el empoderamiento de las mujeres las podemos encontrar, por ejemplo, en variables de índole personal. Aquí podemos indagar, por ejemplo, sobre el nivel de satisfacción que las mujeres tienen en la realización de las actividades, cuál es su autovaloración, cómo se valoran a sí mismas, cómo, digamos, cuál es el nivel de disposición al cambio que presentan, cómo están dispuestas a cambiar, quieren cambiar su realidad o no. O sea, si el proyecto ha potenciado esta disposición al cambio, si el proyecto ha contribuido a fomentar el cuidado de sí mismo o el autocuidado, si hay noción del autocuidado o no, ¿verdad? En esto quiero comentarles que hace unos años en un taller en el que logré participar, nos decían que en una evaluación de proyectos, creo que de ACNUR, de unos refugios que estaban en la frontera sur de México, refugios de población guatemalteca sobre todo, había habido un indicador que había llamado principalmente la atención en esto del cuidado de sí mismo, porque era las mujeres se peinan. Y pues se armó un debate de si ese era un indicador o no, no sé qué, y al final quienes habían hecho el informe reivindicaban que frente a un escenario de abandono, frente a un escenario muy dramático que habían vivido estas familias, estas personas, pues el hecho de que las mujeres dedicaran tiempo a peinarse entre ellas era un factor positivo, favorable. Entonces, se trata de
que busquemos de acuerdo a los contextos específicos y concretos cómo puede expresarse este cuidado de sí mismo. También cuál es la capacidad para tomar decisiones propias sobre sus recursos, sobre su vida, sobre su tiempo, cómo define el uso del tiempo, qué tiempo tiene, qué tiempo se da, y también cómo valora las relaciones con otras mujeres, con otras personas. Estas, por ejemplo, son variables de índole personal que nos pueden servir para analizar un cierto grado de empoderamiento de las mujeres. Hay otras variables, por ejemplo, de empoderamiento económico, donde, ojo, no solo es cuánto ingreso generan las mujeres, porque a veces tiende a concentrarse en eso la mirada, sino cómo deciden sobre esos ingresos, ¿verdad? Y cómo distribuyen el trabajo de su casa. Eso, por ejemplo, del cuidado, el trabajo de cuidado de sus familias. ¿Siguen haciendo solas ese trabajo o lo hacen en colaboración de otros integrantes de la comunidad? ¿Han aprendido a negociar ese trabajo o no, esa distribución de trabajo o no? Yo recuerdo aquí también a mujeres que me contaban que antes, bueno, primero no se atrevían a venir a talleres, después tenían que levantarse, tenían que pedir permiso el día anterior y tenían que levantarse a las 3 de la mañana para dejar hechas las tortillas y ya salir a las 6:30 para venir a un taller a las 8. Después llegaron solo a dejar la masa hecha, no hacían las tortillas, sino que cocían el maíz desde un día antes y en la mañanita hacían la masa y la dejaban lista para que otros integrantes de la familia pues hicieran las tortillas. Y esta señora me decía después, ahora ya me vengo, ya solo les digo, ahí te da el maíz. Y el día antes les digo, cosan el maíz porque mañana tienen que hacer tortillas. Entonces, y digamos que se pueden ir viendo manifestaciones de cambio. Otro comentario que les quería hacer en esta capacidad de tomar decisiones, también siempre es importante hacer un análisis histórico de estas cosas, histórico concreto, ¿verdad? Hay mujeres que por las condiciones que hemos tenido, hemos tomado muchas decisiones sobre nuestras vidas. Entonces hay que analizar este fortalecimiento de la capacidad de decidir en relación a ámbitos sobre los que no decidíamos antes con respecto a los hombres, ¿verdad? Pero, o sea, a una mujer empoderada no se la empodera en ese mismo terreno, sino en otros. Aquí, por ejemplo, no sé si les contaba el día de ayer que una asociación de parteras pues hace distintos tipos de servicios de cuidado del embarazo, prevención de embarazo también en adolescentes, posparto, acompañamiento en algunos casos durante el parto, etcétera. Pero hacen un trabajo muy muy activo en la prestación de servicios, provisión de anticonceptivos. Y hace unos años ellas no lograban. Idalia, se apaga su micrófono, por favor. Idalia, gracias. Idalia, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Bueno. Pero entonces decía que bueno, vamos a ver ahora. No puedo apagar. Ay, hoy sí. Gracias. Entonces decía que cuando sistematizamos su trabajo, ellas no querían que sacáramos esta asociación de parteras, no querían que sacáramos los datos de
cuántas mujeres atendían en anticonceptivos. Yo, por los materiales que utilizaban, algunos conseguidos desde el Ministerio de Salud y otros pues, conseguíamos a través de proyectos de cooperación, sabía que habían alrededor de unas entre 500 y 600 mujeres que podían estar siendo atendidas por la asociación. Entonces mi intención era que se reflejara ese aporte, ¿verdad? Pero ellas no querían. Y entonces al final me explicaron, mira, el problema, me dijeron, es que estas mujeres, la mayoría, planifica de escondidas, usa anticonceptivos de escondidas. Entonces, si nosotras decimos que damos este servicio así, los hombres cuando las vean con nosotras pueden sospechar y ahí las van a querer maltratar y entonces no queremos ninguna mujer maltratada por este trabajo. Yo entonces comprendí que ellas tenían razón. Esto fue como en el año, finales del 2008, principios del 2009. Les quería comentar que el año pasado en una evaluación que hacían, ya ellas presentaron, ya. Y entonces, ¿y qué ha cambiado aquí? Decía, lo que ha cambiado es que hay muchas más mujeres ya no planifican de escondidas. Ya han hablado con sus maridos, incluso en algunos casos, ellos vienen, ellas los mandan con un papelito cuando no pueden venir, los mandan los mandan con un papelito a, a traer sus anticonceptivos, ¿verdad? Esto se da en todas las comunidades. Lo que quería decir es que aquí podemos estar registrando un fortalecimiento de la capacidad de tomar decisiones de las mujeres que para algunas puede ser intrascendente, pero hay que analizar el contexto de nuevo. Y para estas mujeres ha tomado años de sensibilización, de trabajo con ellas, el poder aprender a negociar que van a decidir sobre su capacidad de producir. Entonces, solo lo quería comentar. Lo de las relaciones con otras mujeres también es importante como variable de índole personal. Y vamos a ver, hay otras propuestas también de indicadores cualitativos de empoderamiento subjetivo. Y aquí nos aparecen algunas preguntas. ¿En qué medida las mujeres son conscientes de sus derechos legales y de cómo les afectan las políticas públicas? Esto es muy importante, saber cómo ellas lo están percibiendo. Si las mujeres son más o menos conscientes de ello en relación con los hombres, cómo los hombres conocen los derechos, sus derechos, y cómo les afectan las políticas públicas. Hay diferencias en los grados de conciencia según grupos digamos, socioeconómicos, étnicos, edades, y de nuevo aquí, de grupos, otras exclusiones, por ejemplo, debido a la identidad sexual. Ha cambiado su conciencia de todo esto a lo largo del tiempo. Es importante como indicadores cualitativos. Hay otro que nos plantea Cida de Canadá. ¿Los hombres perciben que las mujeres están empoderando? ¿En qué se basan para percibir de esta manera? ¿Perciben las mujeres que hasta ahora se valoran más a sí mismas o no? ¿En qué se basan para esa valoración? ¿Lo perciben también los hombres? ¿Están produciéndose cambios en la manera en que se toman las decisiones en el hogar? ¿Qué efectos están teniendo estos cambios? ¿Hay una mejor convivencia o hay una violencia? También tenemos que revisar esto. Si las mujeres toman decisiones en el hogar independientemente o respecto de los hombres, o siempre los externos, ¿qué tipo de decisiones toman las mujeres autónomamente y qué tipo de decisiones comparten? Estas son baterías de preguntas para incluirlas tanto en el monitoreo como en la evaluación de nuestros escritos. Y finalmente yo creo que sí habría que preguntarse qué hacen hoy después al concluir el proyecto, ¿verdad? ¿Qué hacen hoy los hombres que no hacían antes?
¿Qué han dejado de hacer? ¿Verdad? ¿Han dejado de ir algún día a la cancha por quedarse trabajando? ¿Han dejado de ir a jugar cartas y están haciendo otras cosas? ¿Han dejado de ir al bar? ¿Verdad? Y van a cuidar a sus hijos y a sus hijas. ¿Han dejado de mandar tanto? Y están respetando la decisión de las mujeres. ¿Y qué hacen ahora? Ese sería también un aspecto a preguntarse para verificar cómo nuestro proyecto ha tenido un impacto positivo en las relaciones de género. Bueno, hemos llegado a esta parte final de la clase. Espero que las clases les hayan sido útiles y si en algo podemos seguir intercambiando, yo aquí les apunto mi correo electrónico. Les agradezco su atención y voy a quedarme unos 5 o 10 minutitos si tienen algún comentario pueden tomar el micrófono. Bueno, no, gracias a ustedes por su atención. Pero si tienen algún comentario del contenido. Bueno, si nadie tiene más comentarios, yo de nuevo les agradezco y vamos cerrando la clase. Hoy por la tarde voy a enviar la tarea y espero que en las próximas semanas recibirla. Muchas gracias a ustedes por su atención y sus comentarios y pasamos ya al gestor de la plataforma para que pueda participar, para que pueda darles indicaciones. Les enviaré la tarea y espero que sea también otro momento de debate. Mucho gusto y muchas gracias.